Barranquilla, noviembre de 1997. Una joven de apenas 16 años comenzó a llamar la atención de su familia, sus vecinos y poco después de los medios de comunicación de toda Colombia. Su barriga crecía de una manera extraordinaria, pero aquello no parecía ser un embarazo normal. La joven aseguraba que esperaba varios bebés. La noticia comenzó a crecer. Los vecinos hablaban del caso, los medios comenzaron a cubrirlo. Incluso las autoridades llegaron a interesarse por la situación, y entonces ocurrió algo que parecía imposible. Cuando finalmente llegó el momento de comprobar el embarazo, mediante una ecografía se descubrió la verdad. No había ningún bebé. Dentro de aquella enorme barriga no había 6, 7 u 8 criaturas como la madre afirmaba. Había ropa, había telas y muchas toallas dobladas, y hasta un pequeño objeto utilizado para simular el ombligo. Esta es la historia real de Liliana Cáceres, la mujer que Colombia terminaría conociendo como la barriga de trapo. Liliana Cáceres Herrera, una joven barranquillera que tenía 16 años, vivía en un contexto humilde y tenía una relación sentimental con un joven llamado Alejandro Ferranz Altaona. De acuerdo con el relato que Liliana ha contado años después, el origen de toda la historia estuvo relacionado con su relación sentimental. Liliana descubrió que Alejandro estaba involucrándose con quien había sido su mejor amiga y ella no quería perderlo. Décadas después, la propia Liliana explicó que quería encontrar una manera de conseguir que Alejandro permaneciera a su lado, como dirían en la costa, de amarrarlo. Y fue entonces cuando tomó una decisión que terminaría cambiando su vida. Fingiría un embarazo, pero no uno cualquiera, sería un embarazo múltiple. Liliana comenzó a construir una barriga falsa utilizando ropa, telas y otros objetos. La idea era sencilla: hacer que su abdomen pareciera crecer progresivamente. Según contó muchos años después, ella iba aumentando el tamaño de la barriga poco a poco, y mientras más grande se hacía, más extraordinario parecía la historia. En entrevistas posteriores explicó que incluso estudiaba los síntomas que presentaban las mujeres embarazadas para poder imitarlos: náuseas, antojos, ganas de vomitar, dolores y todo formaba parte de la actuación. Pero aquí aparece uno de los detalles más interesantes del caso. La cantidad exacta de bebés que supuestamente esperaba Liliana no fue siempre la misma. Actualmente muchas publicaciones hablan de un embarazo de 9. Sin embargo, las fuentes contemporáneas de 1997 cuentan una historia diferente. El 29 de noviembre de 1997, por ejemplo, el periódico El Tiempo publicó una noticia titulada Blancanieves y los Sextillizos. El periódico afirmaba que Liliana esperaba 6 bebés. Incluso señalaba que tenía aproximadamente 6 meses de embarazo y que el padre de las criaturas era Alejandro. Otro documento de la época, publicado por Semana, también hablaba de un embarazo múltiple, aproximadamente 6 bebés. Y existe incluso un documento oficial del Hospital Universitario de Barranquilla que habla de un embarazo múltiple, aproximadamente de 30 semanas. Sin embargo, otras publicaciones de aquellos años hablaron de 7 bebés. Con el paso del tiempo comenzaron a crecer las versiones que hablaban de 8 o 9. Fingió un embarazo múltiple y la cifra de bebés fue reportada de diferentes maneras. Las fuentes contemporáneas más importantes hablan de 6. La versión de los 9 bebés se volvió especialmente popular décadas después, con una índole de exageración a la historia para agregarle algo de humor. Lo que había comenzado como una mentira destinada para retener una pareja terminó convirtiéndose en una noticia nacional. La enorme barriga de Liliana llamó la atención. Su familia creyó en el embarazo, su pareja creyó en el embarazo, y la historia terminó llegando a los medios de comunicación. En aquel momento incluso se llegó a hablar públicamente de ayudar económicamente a la futura familia. Según un reporte de Semana, el gobernador del departamento iba a ofrecer apoyo para que el futuro padre pudiera mantener a las 9 criaturas. La situación había alcanzado un nivel completamente absurdo. Un adolescente decía estar embarazada de múltiples bebés, los medios hablaban del caso, las autoridades estaban interesadas y muchas personas querían ayudar. La respuesta era mucho más sencilla de lo que cualquiera imaginaba: no había embarazo, había ropa. Una investigación publicada por la revista Semana en enero de 1998 descubrió algunos de los objetos encontrados: pantalones, pantalonetas, medias, toallas y camisetas. Todo estaba acomodado dentro de la licra bastante resistente que Liliana escondía en su abdomen. Pero había un detalle que todavía más extraño. Para complementar la apariencia de un embarazo, Liliana había utilizado un pin plástico de un bolso como si fuera ombligo. Décadas después, Liliana recordó que ponerse y quitarse toda aquella ropa era un proceso bastante elaborado. En 2025 contó
que podría tardar aproximadamente 1 hora en quitarse los trapos y volver a acomodarlos. Ella misma explicó que iba a buscar en la casa de su suegro cualquier ropa o tela que pudiera servir para aumentar su barriga. Pero una mentira de semejante tamaño tenía un problema. En algún momento tendrías que enfrentar a la medicina. El 29 de noviembre de 1997, la historia llegó a su punto definitivo. Liliana iba a someterse a una ecografía y fue entonces cuando todo comenzó a derrumbarse. Los médicos descubrieron que el supuesto embarazo no existía. La enorme barriga no estaba llena de bebés, estaba llena de ropa. La noticia que había mantenido en vilo tantas personas resultó ser una completa farsa. Después de descubrirse el engaño, Liliana pidió perdón públicamente. El 2 de diciembre de 1997, El Tiempo publicó que la joven había ofrecido disculpas a su pareja, a sus familiares, a la comunidad, a los médicos y a los medios de comunicación. En aquel momento, Liliana explicó que había actuado consistentemente para intentar retener a Alejandro. Estos dos jóvenes tenían solo 16 años de edad, y una mentira que había comenzado en su vida privada había adquirido unas dimensiones nacionales. Fue entonces cuando apareció el nombre que terminaría sobreviviendo en la historia, y en el título de este video, La Barriga de Trapo, el apodo que fue creado por el público y los medios después de que se descubriera la farsa. La historia era tan extraña que terminó convirtiéndose en parte del imaginario popular de Barranquilla, y que ocurrió algo todavía más curioso después de este. La historia comenzó a aparecer en el carnaval, personas comenzaron a disfrazarse de la famosa mujer embarazada, incluso apareció un personaje masculino asociado al caso. La historia había dejado de ser solamente una noticia, se había convertido en cultura popular. Después del escándalo, Liliana abandonó Barranquilla y se trasladó a Cartagena. Con el paso de los años rehizo su vida. Y lo más curioso es que aquella mujer que había sido conocida por fingir un embarazo terminó convirtiéndose realmente en madre. En entrevistas recientes, Liliana ha contado que tuvo 4 hijos y actualmente 2 nietos. También se habla públicamente sobre las consecuencias que tuvo aquella mentira en su vida. En 2021 volvió a contar su historia para los informantes de Caracol Televisión y en 2025 volvió a aparecer en medios colombianos con motivos de producción de una serie inspirada en su historia. La mentira no consiguió el objetivo final que Liliana buscaba. Alejandro terminó alejándose de ella. Según el relato que Liliana ha contado posteriormente, finalmente se casó con la mujer que había sido el motivo original de los celos de Liliana. Es decir, la mentira que supuestamente debía servir para conservarlo terminó sin querer acercando a Alejandro a los brazos de su nueva amada. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Décadas después, la historia volvió a despertar interés. Telecaribe produjo una serie inspirada en el caso. La producción fue grabada en Barranquilla y utilizó escenarios relacionados con el lugar donde ocurrieron los acontecimientos. La serie se tituló La Barriga de Trapo. Su historia mezcla drama, humor y elementos del realismo mágico caribeño, pero es importante recalcar, la serie está inspirada en hechos reales. No todo lo que aparece dramatizado debe interpretarse como un hecho histórico. Quizás lo más sorprendente de todo este caso no sea que un adolescente pudiera fabricar una barriga falsa. Lo verdaderamente sorprendente es hasta dónde llegó una mentira de jóvenes de 16 años. Durante semanas una joven consiguió convencer a personas de todo el país que estaba embarazada. La noticia alcanzó a los medios, se habló de un embarazo múltiple, se hicieron planes para los bebés, ayudas económicas y todo a través de una mentira. Han pasado casi 3 décadas y aún así el nombre Liliana Cáceres continúa siendo conocido en Colombia. Su historia ha sido contada por periódicos, programas de televisión, documentales y ahora en un video en este canal. Pero también es importante recordar que detrás del personaje que terminó convirtiéndose en una especie de leyenda popular, había un adolescente de apenas 16 años buscando mantener a su amado en la vida. Un joven que tomó una mala decisión por miedo a perder a la persona que amaba. La propia Liliana, ya adulta, ha hablado de aquella época con una perspectiva completamente diferente. En el año de 2025 resumió una de las lecciones que sacó de aquella experiencia. En el amor nada se fuerza, no se puede echar mentiras. Y así terminó uno de los casos más extraños en la historia del residente de Barranquilla. Un adolescente, una barriga, una mentira, todo cubierto en televisión nacional. La realidad muchas veces puede ser más extraña que la ficción. Yo fui Seonex y fue un placer para mí contarte esta historia. Nos vemos en la próxima.
1997,